podcast Tu legado en la docencia. Iniciamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Los saludo aquí con el gusto de siempre aquí en este su programa que tiene que ver con ser docente, con ser maestro. Y pues bueno, estamos arrancando con un nuevo episodio del podcast y les doy la bienvenida para todos los nuevos, para toda la gente que ya nos están escuchando. Pues bueno, saben que siempre lanzo lo que son nuevos temas y siempre estoy maquinando a lo largo de los días a ver qué cosas nuevas les puedo yo traer para que no suene repetitivo todo, y si se llega a lo que es tocar ya un tema como tal que se repita, de todas maneras siempre hay una forma en la cual lo puedo decir yo diferente, o bien hay nueva información, uno también crece, uno también va descubriendo nuevas cosas, y obviamente el conocimiento no se queda estático cuando realmente te mueves a hacer las cosas. O sea, ya uno avanza en la vida y uno va aprendiendo. Y bueno, vamos a iniciar para todos ustedes un nuevo episodio que se llama Tras una experiencia siempre se forma la resiliencia. He estado viendo contenido de youtubers. Tienes que ser de hecho selectivo de las cosas que vas a ver. Si a mí me preguntan, por ejemplo, si puedes confiar en los creadores de contenido, hay tanta información que se sube en el YouTube, pero tanta que ya no sabes si hacerle caso o si la persona... muchas veces como que esperamos que la persona esté certificada, que tenga un título detrás que lo respalde, que tenga años de estudio y maestrías y doctorados y los super mega resultados. Pero la realidad es que si por ejemplo la plataforma de YouTube es como la patrona, es la que regula todo eso. Si un creador de contenido, una persona que lanza contenido para su canal o para la gente, resulta que tiene alguna situación que no le agrada a la audiencia, y puedes hasta denunciar los videos, y puedes hacer que en plan de boicot o en plan de estar denunciando, el mismo YouTube te pone strikes, que son como llamadas de atención a tu contenido, de que o violaste derechos de autor, o dijiste palabras que no debías de decir, o tienes contenido misógino, o tienes simplemente pues violas las reglas de la comunidad, o bien recibes reportes masivos de tu canal, manitas abajo y denuncias. Entonces ahí lo que sucede es que YouTube obviamente va a ser una plataforma muy vigilada, porque por ejemplo no vas a ver no por en YouTube. El algoritmo tiene un algoritmo. El algoritmo es un programa que detecta las cosas como automáticamente, como una inteligencia artificial. Entonces, si a alguien se le ocurriera de repente subir una película de esas o una escena, ya ni siquiera sin esperarte a que alguien te lo revise, simplemente pasa que la plataforma automáticamente con su programación te lo bloquea, o te tumba el canal, o te tumba la cuenta. Y también hay personas que son manejadoras, que incluso tú les pagas, tienen experiencia para manejar las cuentas de YouTube, y ellos te administran, ellos te respaldan, y hasta saben cómo denunciar contenido que el creador de contenido, la persona que los contrata o les paga, van directamente son como sus guardianes, es gente que sabe del algoritmo, sabe de los reglamentos de YouTube, y son capaces hasta de tirar canales enteros de otra gente
que incluso pueden hacerte como una propiedad de derecho de autor, o sea, tu propia imagen, tu propia voz y tu contenido. Si alguien sube algún fragmento de tu video, de algo que subiste, automáticamente ahí ocurre que esa gente contratada del otro canal que lo contrató, pueden tumbar directamente, pueden hacer que el YouTube haga strikes. Al tercer strike que haga del canal que subió eso, se elimina el canal, se pierde o se tumba el video. Pues es una cosa así como de ese tipo. Hay gente que logra hacer eso. Y bueno, eso va en respuesta a la pregunta de si se puede confiar en la gente que uno escucha, en los gurús, en los youtubers, en la gente que investiga, en la gente que sabe del tema. No estoy diciendo que no haya doctores, que no haya ingenieros. Obviamente hay gente sumamente preparada. Pero si nos vamos a la credibilidad de un creador de contenido, su credibilidad está en la audiencia que tiene, en los miles o millones de seguidores o las miles o hasta millones de vistas y suscriptores que llegan a tener los canales. Cuando tú ves un canal grande, es por algo. Tiene seguidores, ha pasado todos los filtros del YouTube, no ha sido denunciado a tal punto que la gente que trabaja en YouTube pues vaya a checar el canal a ver qué está pasando. Y así de esa manera pues ya te aseguras que sí es una fuente confiable. Entonces esto va para todos los que se han preguntado alguna vez si lo que vemos en YouTube es verdad o no. Pero y ya respondiendo a esa pregunta, que te fijes en esos puntos, ahora toca ver una cuestión. Bueno, entonces, ¿qué me va a hacer a mí que yo elija cierta persona para que me dé un contenido y yo creerle a esa persona, convertirme en su seguidora o hacer lo que esa persona recomienda? Y la respuesta es, pues ya es elección tuya, ya puedes ser tú muy selectivo. Y yo creo que la respuesta es ser selectivo. ¿Qué información eliges? ¿En qué youtuber confías que te va a pasar esa información? ¿Y cuál tú crees que es veraz y oportuna y te va a servir para las cosas que tú quieres investigar? Entonces ahí ya depende de uno lo que vaya a hacer uno. Y bueno, en ese sentido, pues tú puedes consultar la información, te puedes informar del tema que tú quieras y de ahí tú puedes agarrar la información que necesitas para generar temas, para formularlos y todo lo demás que tú puedes llegar a armar. Tú puedes armar proyectos enteros con información de internet. Tan solo el contenido de este podcast viene precisamente de yo haber investigado y normalmente en la mayor parte el contenido del podcast se basa en las cosas que yo viví y las cosas que he pasado. Y sí, un poco de investigación, porque hay ciertos temas que sí los tienes que investigar, pues para poder hablar de ellos, tener ese, como quien dice, ese permiso, esa credibilidad o ese tacto, en que hay ciertos temas que pues no los puedes hablar a la ligera o con cierto nivel de preparación. Entonces obviamente todo lo que me han escuchado aquí lo he investigado, pero gran parte puedo decir quizás con orgullo que viene de mi experiencia, de las cosas que yo he vivido y de la información que yo he seleccionado para compartírselas a ustedes. Bueno, entonces ya pasando al tema de qué se refiere una experiencia que siempre forma una resiliencia. Resiliencia se refiere a que te vas haciendo a lo mejor no inmune, pero si vas agarrando una resistencia, te vas haciendo más tolerante a ciertas cosas o ciertos estímulos o ciertas experiencias que te van sucediendo.
Esto lo podemos, por ejemplo, poner en el caso de las enfermedades. Hay gente que le tiene una fobia a enfermarse, tienen la salud al máximo, toman suplementos, se ponen inyecciones y están en ambientes muy controlados. Prueban lo último de la medicina, están súper bien alimentados y están como aislados. O sea, pueden ser muchas cosas ahí. Y esta gente, pues, lo que sucede aquí con estas personas es que quieren evitar pasar por el dolor de la enfermedad. Quieren evitar enfermarse porque no quieren pasar por los síntomas. Es lo mismo como el miedo a la vejez o el miedo a algunas otras cosas o a las experiencias humanas como tal. Hay gente que se queda sola y nunca tiene la experiencia de pasar por una pareja, aunque sea sentimental. No estoy hablando de ya casarse y tener hijos. O sea, el simple hecho de compartir, vulnerabilizarse y confiar en el otro, o sea, abrirse plenamente, como dicen por ahí, como una flor. Entonces, por ejemplo, hay hasta canales de YouTube que les enseñan a los hombres a que deben decir de cierta manera, deben de ser resilientes, ahí está la palabra, y que no entregar todo fácil, que hay ciertas estrategias que pueden implementar para que una mujer, según pues los canales de estos creadores de contenido, por eso les digo, pues ya dependiendo de lo que tú busques es la información que vas a consumir, a la que le vas a hacer caso. Entonces estos canales enseñan a cómo no vulnerabilizarte y no ponerte en una posición como hombre en la cual pues no te vean la cara, no te manipulen o pues simplemente no te veas mal, porque ya incluso pues hasta es mal visto que un hombre llore, ¿no? Se dice que hasta pues les provoca repudio a las mujeres un hombre que llora. Entonces imagínense. Entonces hay muchas situaciones en la vida donde somos muy evitativos, ni se diga el dolor, ni se diga la vergüenza, ni se diga cosas y áreas de la vida que son para nuestro crecimiento progresivo y cosas que tenemos que vivir para pues ir mejorando, nuestra experiencia en este mundo, ir creciendo. Como dice por ahí un creador de contenido, pues seguir evolucionando, que el crecimiento nunca para, sobre todo el personal. Que hasta cuándo voy a seguir haciendo esto de que cursos, de que seguir aprendiendo, de que esto me pasó, me hago resiliente y a lo que sigue, al nivel que sigue, ya lo superé, pero van a venir más pruebas, pues hasta cuándo, ¿no? Pues hasta el día que ya no exista. O sea, ese parte del crecimiento siempre nos va a suceder, siempre va a pasar. Pero hay muchas veces en las cuales lo posponemos, muchas veces no queremos pasar por esa experiencia, porque tenemos una tendencia, como quien dice, hasta evolutiva de cerebral también, que es evitar el dolor, evitar el daño, evitar la fatiga también. Muchas veces se ve como pereza o como que somos unos huevones, pero realmente hasta se habla de que eso es algo natural, o sea, de que el cerebro o el cuerpo o lo que sea de nosotros busca siempre como que ahorrarse la energía para no pasar por una situación de desgaste innecesario. O sea, es hasta un mecanismo biológico que tenemos. Sin embargo, para la gente que avanza a través de la vida, que hace las cosas de otra manera, que logra las grandes cosas, los grandes cambios, pues es la gente magnate, la gente que ha hecho algo con su vida simplemente. Pueden no ser los super mega resultados, sin embargo, puede ser muy exitoso en lo que estés haciendo. Y para ser exitoso y tener ese nivel, ahí uno debe de ya enfrentarse a las cosas, ya uno debe de irse a la experiencia, uno debe de lanzarse al ruedo, como dice por ahí un libro que leí que se me hizo muy bueno,
que habla de cómo tú te debes echar al ruedo porque nunca sabes por dónde va a salir el toro. Entonces ahí lo que hay que entender es que pues debes de aventarte a la oportunidad, porque pues es el terreno de la oportunidad, es el lugar donde se encuentra. Tienes que ir como a conquistarla, ¿no? Y bueno, aquí quiero cambiar un poco el enfoque en el hecho de que hay un mito muy grande, a mi parecer, porque siempre se nos ha dicho pues que las experiencias son experiencias, que tenemos que pasar por ellas. Pero ¿qué es lo que realmente nos da una experiencia? Porque muchas veces lo dividimos o lo queremos medir a si una experiencia es exitosa o no es exitosa. Entonces ya le tenemos como subcategorías. Pero en sí, vámonos a la esencia, la experiencia que nos da realmente, más allá o quitando a un lado de que si ganas o pierdes, de si pasas por eso, que es lo que muchas veces también nos detiene. Puedo ganar, pero también puedo fracasar. Entonces vamos a enfocar lo de otra manera en que te puede ayudar la experiencia. Y yo encontré una clave o llegué a una conclusión con esta frase, con este título de podcast, que por algo yo digo, tras una experiencia siempre se forma la resiliencia. La resiliencia es otra cosa más que la experiencia por la que pasas, el crecimiento que te genera. La resiliencia es como puedes verlo como un fortalecimiento o como una asimilación de tu cuerpo a nivel biológico o primitivo, como lo quiera uno ver. Y también a nivel mental, hay un crecimiento mental, hay un crecimiento espiritual, hay un propósito que se cumple. Tú de repente pasas por una experiencia y aunque no ganaste, ponle, o no tuviste exactamente lo que querías, de todas maneras te sientes más fuerte, más vigoroso, tienes más energía, te sientes más sabio en algún área de tu vida. Y eso es precisamente, a eso quiero llegar con la frase de que siempre va a haber una resiliencia. Se puede decir que es como una experiencia. Ahora, la resiliencia también se refiere a un blindaje, se refiere a una resistencia o a una inmunidad que tú recibes de forma natural y automática después de pasar una experiencia. Muchas veces nos detenemos porque en vivir algo, porque número uno pensamos en que podríamos fallar y no queremos quizás pasar por la vergüenza de no haberlo cumplido, o que simplemente pudiéramos ser señalados como perdedores, o simplemente la experiencia negativa que eso supone. Entonces muchas veces nos negamos o no nos vamos realmente a vivir las cosas como deben de ser. Aquí la clave, una de las claves que yo he encontrado es que uno debe de vivirlo, debe de vivir uno la experiencia. Obviamente vas a elegir qué tipo de experiencias van a ser, no te vas a lanzar a una donde hasta el sentido común te dice por ahí no es o qué necesidad. Me gusta mucho un ejemplo que dio uno de podcast, que yo sé que con mi conciencia no me tengo que fumar 10 puros de marihuana para saber que me va a dar cáncer o que me va a provocar algún daño. Y bueno, ahí en ese sentido sí puede ser selectivo, también puede ser selectivo de acuerdo a las experiencias que vas a tener. Sin embargo, cuando estas ocurren, normalmente pues las vivimos. Cuando son cosas que la vida nos prepara o nos lleva, ya sea por nuestro propio crecimiento en la vida misma, o por Dios o en lo que tú creas que te arrima esa experiencia, o porque quizás nosotros también la buscamos y se nos presenta algo que vamos a vivir, pues se le da la bienvenida. ¿Por qué? Porque aunque pierdas, porque aunque no te vaya bien, aunque pases por una situación desagradable,
tarde que temprano se va a formar una resiliencia en ti. Es como cuando le echas un líquido a una herida para que se cicatrice. Cuando revisas tu pasado, te sucede por ciertas experiencias que has vivido o que vives, ciertas cosas que te duelen, que te pueden traumatizar o no sabes bien cómo asimilar. Pasas por situaciones dolorosas que no quieres recordar, cosas que te traban, cosas que te ponen pero muy en una situación muy difícil donde sientes que no puedes avanzar o te quedas muy en shock y no sientes un avance verdadero como tal. O simplemente pues pasar por algo así es demasiado traumático para ti. Bueno, ahí en ese tipo de cada situaciones pues pueden ser varios ejemplos también. El hecho de algún trabajo. A mí me ha pasado que como docente han habido ciertos centros de trabajo donde yo digo, ay, pues sí me gusta mi trabajo y lo que sea, pero sé que con este tipo de alumnos o en este tipo de lugar o de escuela me voy a pasar siempre por la experiencia del abandono, el que no me hagan caso, el que esté en los grupos súper relajentos, y también sé ciertas experiencias que me van a pasar, de que si les llamo la atención muy fuerte también se me voltea la cosa, o sea, se me regresa en energía. Me llegó a pasar en el centro, como ya lo he comentado, en el centro donde me gradué del podcast, que ya ni siquiera, a veces ya no quería yo llamar la atención o ponerme duro, estricto, aunque era una cosa natural hacerlo, que tenía que hacerlo por ser maestro, porque llegaban a sucederme situaciones con los mismos alumnos donde me generaba como un trauma o como una sensación muy desagradable para mí, en la que yo ya por salud mental pues ya no quería y ya no era, pónganle necesario, ya no era elegible volver a pasar por eso porque pues era demasiado para mí. Entonces, aún así en ese tipo de situaciones, si volteando atrás y viendo mi vida como está ahora y como he desempeñado mi trabajo docente, yo sé que se me formó una resiliencia. Se me formó una resiliencia cuando se burlaron de mí. Se me formó una resiliencia cuando uno de los niños, yo preguntando, que en buena onda pues, que por qué se habían venido al otro salón, si todavía no era hora de salirnos. Y volteé así muy enojado y me dice, usted dijo. Y pues yo me quedé en shock, yo me quedé petrificado, como espantado, no podía ni siquiera imponer mi carácter y no podía ni siquiera elegir las palabras que iba a decir, porque fue tanto el shock que eh, no me acuerdo qué dije, algo así como, pues sí, verdad, que no sé qué, porque ni siquiera me quedó la fuerza como para decir algo, contestar algo, no el argumento, porque uno argumento siempre tiene, pero son cosas que luego pasan, que te agarran muy desprevenido y no te explicas cómo fue que perdiste o que te dominaron en esa situación. Entonces también fui dominado, fui humillado, fui pisoteado, fui faltado al respeto. También fui impuesto por ciertos alumnos, que te lo digo, no te lo esperas, de repente ocurre. De esas veces también que tú ibas a imponer un castigo o ibas a decir que no tal cosa y resulta que un alumno te dice, pero acuérdese, profe, que esto se habló con su directora, y algo sientes en el ambiente, una energía o una forma indescriptible, una especie de estado del ser o algo que la vida misma te pone,
que es invisible, pero es más como una sensación en la cual la corriente es tan fuerte que no te queda de otra que aceptar lo que ese alumno te dice y aceptar ese camino o decir las palabras, decirle sí a lo que ese alumno te está diciendo. Y ya la corriente te lleva y no hay negatividad u oposición que tú puedas hacer. Simplemente lo dices como el guión te lo marca, como la vida misma te lo marca. Entonces, todas esas situaciones también vamos a lo mismo. Se genera una resiliencia dentro de ti. Algo en ti cambió, algo en ti creció, algo en ti se desarrolló y algo en ti también se completó. Cuando hablamos de experiencias en la vida, hay un fenómeno en el cual, y esto se habla mucho en las religiones y en la gente creyente de este tipo de cosas, una situación en la cual, pues dicen, las cosas pasan por algo, eso ya lo sabemos, pero también hay cosas donde la vida nos empuja o nos presenta cierta situación o vivimos tal cosa que muchas veces lo minimizamos o muchas veces hasta lo condenamos. Muchas veces decimos ¿por qué a mí? O cómo fue que yo me busqué este tipo de cosas o por qué me suceden este tipo de situaciones si yo soy tan bueno, si yo ayudo a la gente. O sea, esas veces que nos han pasado cosas tan contradictorias a lo que somos, a lo que estamos buscando, que recibes totalmente lo contrario a lo que esperabas o que deberías de recibir por las acciones que estás tomando y luego te quedas así como que te sacas de onda, ¿no? Pero si yo hice el bien, pero si yo no busqué eso, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces los creyentes de esto dicen que siempre estamos en constante cambio y sobre todo en las cosas que nosotros deseamos hacer o que tenemos la intención de, necesitamos ser cierto tipo de persona para que cuando te llegue esa bendición, esa oportunidad, la sepas aprovechar y la sepas mantener. Entonces, ¿qué fue lo que pasó aquí? ¿O qué es lo que pasa en este tipo de situaciones? De repente vives algo, pasas por cierta experiencia que te provoca dolor, que te provoca algún malestar o que te recuerda algún evento tuyo del pasado. Y la experiencia a veces puede ser tan fuerte como alguna experiencia escolar, algún regaño o algún altercado con un padre de familia, o de repente que tienes un altercado también con tu directora o subdirector, y de repente salen las rabias, los enojos o la imposición energética que tiene esa gente hacia tu persona. De repente quedas como el malo, como el tonto, como el incompetente, como el que no supo hacer determinada situación. Quedas como el novato. ¿Cuántas veces no les ha pasado que en los salones de clase o en tu labor hay situaciones que te dan vuelta y media, te ponen totalmente en fragante y a prueba tu capacidad docente y hay cosas que te dices, pero ¿cómo, hombre? O sea, si yo ya tengo tantos años dando clases y yo he estado en escuelas prestigiosas, si hay alumnos que me han reconocido a mi labor a tal punto que han dicho que soy el mejor maestro, que soy su razón por estar ahí, que soy esto, que soy lo otro, o sea, me han colgado medallas. Y cómo es que en este otro lugar estoy pasando por esto y por esto. Volvemos a lo mismo, el típico ¿por qué a mí? ¿No? Nos podemos echar en las almohadas, postrarse en la cama también y dar golpeteos y hasta poner la cara y echar grito ahogado sobre la cama, ¿no? Y sobre las sábanas, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Podemos llegar a hacer eso, podemos llegar a tocar puntos bajos, puntos dolorosos como les decía, pueden llegar a tocar áreas de nosotros que nosotros para nada, que ya dejábamos por olvidados,
o creíamos superados. Pero entonces lo que sucede es que cuando la vida te empuja hacia algo nuevo que tienes que hacer y tienes que crecer en determinada área, o tienes que ser la persona correcta para lo próximo que se viene en tu vida, sucede que en los misterios de la vida, las experiencias por las que pasas, las eliges o no, pero sobre todo lo curioso es que las que no eliges, o sea, la que la vida te lleva a la inercia y te la presenta y ahí te la pone, en él ahí te va, son experiencias que tú tienes que vivir para llegar a esa versión o para llegar al resultado que esperas obtener. Entonces muchas veces, como les decía, no lo elegimos. Es como un fenómeno tal vez inconsciente, un fenómeno de la vida misma. Es como cuando controlamos que llueva o no llueva. Y aunque no queramos, pues va a llover. Aunque nos dé pavor, nos dé miedo o queramos retrasarlo, todos vamos derechito a trascender en esta vida, o sea, ya a dejar existir. Entonces no podemos hacer absolutamente nada ahí, son experiencias por las que vamos a pasar, experiencias naturales e inevitables. Entonces en la vida tienes que hay una parte de ti que tiene que ser resiliente, hay una parte de ti que ya no puede seguir igual como antes, como estaba, inmadura, que te duela, que te genere bucle, que estés pues siempre en lo mismo, que se repite el patrón y se repite y se repite y te vuelve a pasar lo mismo, y con otras personas y en otros entornos te vuelve a pasar lo mismo y no sales de ahí, no sales. Llega un momento en el que la vida dice basta y te voy a mandar esta experiencia así de fuerte para que ahora sí escarmientes o para que ahora sí ya salgas de ahí, de la situación en la que pudieras estar atorado, y te empuja, te manda un espanto, te manda algo lo suficientemente fuerte que hace que te muevas o que te muevan, y es cuando ya definitivamente ya no hay marcha atrás, pasaste lo que tenías que pasar. Y un ejemplo podría ser la inundación del lugar donde vivías, en una colonia. Te encantaba el lugar y estabas bien, pero a lo mejor te espera algo mucho más grande y ese lugar no te permitía crecer, o la gente que estaba ahí, pues con ese tipo de gente nada más podías llegar hasta cierto punto, hasta cierto nivel, a lo mejor en un nivel en el que ya te estaba haciendo daño quizás. Y ahora de la vida manda una experiencia de inundación, se llega acá como a metro el agua, y ahí andas sacando las cosas de tu casa, les lloras a las cosas de tu casa que se echaron a perder por la inundación. Llegas con tu familia, te abrazas, para tus papás que se quedaron pues a chambearle, a sacar las cosas de la casa, las que pudieron, y las que no, ni modo, recuerdos se te pudieron haber echado a perder ahí, recuerdos de cuando fuiste niño, videos o recuerdos importantes, juguetes o alguna otra cosa así. Y entonces todas esas experiencias que se ven pues desagradables, ¿quién quiere que se le inunde su casa? O sea, eso ya es una cosa ya muy ya precaria, ya casi como, pues sí, porque se puede decir hasta apocalíptica para algunos. Y bueno, tú te preguntas por qué. Bueno, a lo mejor se necesitaba un cambio, era la forma de la vida, de decir, necesito aquí una metamorfosis, tú tienes que dejar de ser cierta persona para convertirte en esta otra. Hay ciertas cosas que debes de olvidar, hay ciertas cosas del pasado que ya no debes volver a revisar, y ahí en esa inundación se te pudieron haber ido hasta fotos, ¿no? de
de situaciones o cosas que viviste y etcétera. Y parece como, pues sí, se ve como una desgracia, a lo mejor sí lo es, pero toda esa experiencia, todo ese frío por el que pasaste, el hecho de que tuviste que mojar y pudiste haber contraído enfermedades, etcétera, etcétera. Todo eso, esa experiencia siempre te va a formar una resiliencia, siempre te va a hacer más fuerte, siempre va a hacer que asimiles algo dentro de ti que necesita completarse. Y si una experiencia de la vida te está tocando un recuerdo o te está tocando algo que es doloroso, que no puedes superar, que tiene traumatizado, parado, negado, que te hace sufrir, que te duele, que te provoca conflicto, es porque muy probablemente, aparte de que también existe la necesidad humana, ¿no? Y repetimos siempre experiencias donde estamos mal y otras repetimos los mismos errores, etcétera, etcétera, que también nos puede llevar a ese tipo de recuerdos también, no digo que no. Pero finalmente, a fin de cuentas, pues es lo que ocurre en la vida, es lo que ocurre en nuestra experiencia humana. Y hablando de experiencia humana en general, hablando de experiencia en general, finalmente cualquier cosa por la que tú estés pasando, hablando pues de ese tipo de situaciones que para ti no son para nada agradables, algo se tiene que trabajar en ti, en algo tienes que ser resiliente, en algo tienes que terminar el ciclo o que se cierre esa puerta o que ya no se revise más o cambiar quizás la forma en como tú lo ves. Hay como un proceso, un cambio químico dentro de ti, o sea, ocurren muchas revoluciones y hasta entonces, solo hasta entonces, tú puedes brincar al siguiente nivel o ahora sí, tú ya puedes ser determinada persona frente a la situación en la cual vas a vivir o la situación nueva que requiere que seas ese tipo de gente, de persona, para poder hacerle frente a lo nuevo que se viene en tu vida. Bueno, señores, espero que hayan disfrutado del episodio y que hayan sacado notas y que agarren, sobre todo pues me interesa que tengan y agarren herramientas de lo que yo aquí comento y preparo para ustedes, para que ustedes mismos se den cuenta si hay algo por ahí que los detiene, si hay algo alguna creencia que quizás tenían respecto al tema. Y pues nada más, este episodio es para eso, para decirles que si la experiencia realmente es parte de la vida, es parte de crecimiento de nuestra propia evolución, entonces no hay experiencia realmente mala así como tal, que la queramos ya pues a poner a un nivel ya muy grande, ¿no? Sino que todo pues contribuye y todo nos ayuda para que lleguemos a la versión que tengamos que llegar. Nos vemos, señores, en un próximo episodio del podcast. Felices vacaciones, largas vacaciones para nosotros los docentes, para los administrativos, para las escuelas. Son unas vacaciones largas y pues a disfrutarlas. Hasta luego. Un placer que nos hayas acompañado. Hasta el siguiente.